¿Alguna vez te has preguntado cómo se mide el verdadero progreso de tu alma? Más allá de logros materiales, más allá incluso de la fe, el libro de Urantia habla de un mapa interior, los 7 círculos psíquicos. Cada círculo es un peldaño, invisible pero real, que transforma tu mente, tu carácter y tu espíritu, hasta hacerte ciudadano del universo. Hoy, en Guía Urantia, te invitamos a un viaje didáctico y fascinante. Descubriremos qué son exactamente los círculos psíquicos, cómo se avanza de uno a otro y por qué tu ajustador del pensamiento y tus ángeles guardianes juegan un papel decisivo en esta aventura cósmica. Al final, comprenderás por qué cada decisión, grande o pequeña, puede acercarte a la fusión con tu chispa divina. Los círculos psíquicos describen el viaje interior que todo ser humano debe emprender para alcanzar su potencial divino. Es un viaje de transformación de la mente y el carácter, donde cooperamos con fuerzas espirituales, ajustador, espíritu, ángeles, para evolucionar más allá de nuestras limitaciones animales. Comenzamos como criaturas casi materiales, con destellos de autoconciencia moral, y terminamos, tras mucho esfuerzo, como personalidades equilibradas, sabias, amorosas, llenas de fe, en las que Dios puede reflejarse claramente. Cada círculo conquistado es un paso hacia la libertad cósmica y la ciudadanía universal. Recorrer los círculos no es fácil. Implica luchar con nuestras debilidades, perseverar en decisiones buenas una y otra vez, comprendernos, conquistarnos y dominarnos a nosotros mismos. Pero es el propósito mismo de la vida mortal. Como declara el libro, la meta magna de la existencia humana consiste en sincronizarse con la divinidad del ajustador residente. Al hacerlo, no solo aseguramos nuestra supervivencia más allá de la muerte, sino que allanamos el camino para una gloriosa carrera futura, ascendiendo hasta Dios. Los círculos psíquicos son, pues, el fundamento de la aventura eterna de llegar a ser perfectos como el Padre es perfecto, con la guía infalible del ajustador por dentro, el apoyo de nuestros ángeles por fuera y la fe viva como brújula. Todos estamos invitados a emprender este viaje hacia el interior de nosotros mismos, que es también el viaje hacia arriba, hacia la luz y la vida de la divinidad. Ese es el plan universal para cada uno de nosotros, y los círculos son tan solo el comienzo emocionante de una odisea espiritual sin fin. En palabras del libro de Urantia, los círculos psíquicos son la medida global de la realización de la personalidad en un mundo material, expresada en la conquista sucesiva de 7 niveles de potencial mortal. Estos círculos abarcan desde el nivel humano más puramente animal hasta el nivel morontial más bajo, el umbral de lo espiritual, donde la autoconciencia comienza a funcionar en términos de la personalidad inmortal. Recorrer estos círculos es un requisito preliminar para la fusión con el ajustador del pensamiento, la unificación eterna con la chispa divina interior. Importante destacar que los círculos psíquicos no son logros exclusivamente intelectuales ni puramente espirituales. Los círculos psíquicos no son exclusivamente intelectuales, tampoco son totalmente morontiales. Tienen que ver con el estado de la personalidad, el logro de la mente, el crecimiento del alma y la sincronización con el ajustador. Es decir, cada círculo representa el avance integrado de todo el ser, físico, mental y espiritual. Para atravesarlos con éxito, se requiere el funcionamiento armónico de toda la personalidad, no solo del intelecto o solo del alma. El verdadero crecimiento no ocurre en un aspecto aislado, sino que las partes crecen en proporción a la expansión del yo entero, material, intelectual y espiritual. Conforme se progresa de un círculo al siguiente, el individuo experimenta cambios cualitativos. La mente se vuelve más receptiva al espíritu, el alma evoluciona y la propia personalidad se vuelve más real. De hecho, las personas se vuelven más reales a medida que ascienden del 7º al 1er nivel de la existencia mortal. Un mortal en el círculo más bajo, 7º, está en un estado embrionario en términos de alma, mientras que en el círculo más alto,
Primero, manifiesta ya la naturaleza de un ciudadano morontial en ciernes. La naturaleza insustancial y embrionaria del que inicia en el séptimo círculo va dando lugar, círculo tras círculo, a la manifestación más clara de la naturaleza morontial naciente de un ciudadano del universo local. Es vital aclarar que dominar los 7 círculos cósmicos no equivale aún a lograr la fusión con el ajustador. La fusión depende de decisiones y sincronización espiritual adicionales, pero sí marca que se han dado todos los pasos evolutivos necesarios previos a esa unión final. En otras palabras, alcanzar el primer círculo es prepararse plenamente para inmortalizarse mediante la fusión con el fragmento divino interior. Esta progresión es parte natural del plan universal para las criaturas mortales. Aquellos que no completen los círculos durante la vida terrenal proseguirán ese avance en los mundos morontiales, los llamados mundos de estancia o mansiones, tras la muerte. El propósito general de los círculos psíquicos es llevar al ser humano desde la inmadurez inicial, espiritual e intelectual, hasta una madurez premorontial plena. Al conquistar el primer círculo, la criatura mortal se convierte en un ser humano maduro, con potencial de inmortalidad, listo para dar el siguiente paso en la carrera ascendente del universo. En Urantia, la Tierra, y en todos los mundos habitados, este sendero circular es el camino mediante el cual un mortal evoluciona de una criatura material de origen animal a un candidato a ciudadano universal con derechos espirituales. De hecho, la entrada misma al séptimo círculo marca la admisión del mortal como ciudadano potencial del universo local, Nevadón en nuestro caso. El ajustador del pensamiento, el fragmento de Dios que mora en la mente, es nuestro socio inseparable en la travesía de los círculos. El ajustador es tu socio igualitario en el logro de los 7 círculos, el logro de una madurez mortal comparativa. El ajustador asciende los círculos contigo desde el séptimo hasta el primero. Esto significa que conforme avanzamos, el ajustador avanza con nosotros, profundizando su conexión y guía. Cabe señalar que el ajustador, al ser perfecto, no progresa en sabiduría como tal, pero sí adquiere mayor libertad de acción a medida que el mortal coopera más plenamente. De hecho, se indica que el ajustador logra el estado de supremacía y autoactividad independientemente de la cooperación humana activa. Es decir, incluso si la persona no es totalmente consciente de su guía interna, el ajustador trabaja persistente y eficazmente, avanzando su misión espiritual. A medida que ascendemos de círculo en círculo, se producen varios cambios importantes. De círculo en círculo, tus decisiones intelectuales, elecciones morales y desarrollo espiritual añaden a la habilidad del ajustador para funcionar en tu mente. Cada decisión sabia, cada acto de fe, amplía la capacidad del ajustador de imprimir sus valores y vislumbres divinos en nuestra mente. El ajustador registra sus ilustraciones del destino con cada vez mayor vividez y convicción en la conciencia del alma que busca a Dios. Esto sugiere que cuanto más avanzamos, más claramente podemos percibir la orientación divina interior, ya sea en forma de intuiciones superiores, conciencia moral afinada o impulsos espirituales. Cada decisión que haces impide o facilita la función del ajustador. Del mismo modo, estas mismas decisiones determinan tu avance en los círculos del logro humano. Una decisión correcta en un momento crítico puede impulsar fuertemente nuestro progreso, una decisión hacedora de círculo. Pero el libro subraya que también son esenciales las muchas decisiones pequeñas, persistentes y repetidas que vamos tomando día a día. La formación de hábitos nobles y una voluntad constantemente orientada al bien van acumulando el impulso necesario para atravesar los círculos. Avanzar en los círculos es fruto de una suma de elecciones voluntarias, una vida de elecciones con significado cósmico. Crecimiento equilibrado. Un punto muy enfatizado es la necesidad de equilibrio en el desarrollo. Cuando el desarrollo de la naturaleza intelectual procede más rápido que el de la espiritual, ello vuelve difícil. La comunicación con el ajustador. Del mismo modo, el desarrollo espiritual excesivo, sin par intelectual,
tiende a producir una interpretación fanática de la guía espiritual. Es decir, el progreso intelectual no debe dejar atrás al crecimiento espiritual, ni viceversa. Una persona únicamente intelectual puede volverse cínica o escéptica ante lo espiritual, y una persona hiperespiritualizada, pero con intelecto inmaduro, puede caer en fanatismos o ilusiones. El ideal es un crecimiento armónico de mente, cuerpo y espíritu. En la mente perfectamente equilibrada, en un cuerpo de hábitos limpios, energías neurales estabilizadas y función química equilibrada, es donde se puede impartir la mayor iluminación espiritual con el mínimo riesgo. De hecho, se dice que mediante este crecimiento equilibrado, el hombre asciende los círculos uno por uno, del séptimo al primero. El libro de Urantia admite que es difícil definir precisamente los 7 niveles de la progresión humana, porque estos niveles son personales, varían para cada individuo. Cada persona tiene una capacidad de crecimiento distinta. Sin embargo, se nos dan 3 indicadores generales de que estamos conquistando los círculos. 1. Sincronización con el ajustador, es decir, la mente se espiritualiza y se acerca más al ajustador en la medida del logro de los círculos. Segunda evolución del alma. La emergencia del alma morontial refleja el grado de dominio de los círculos. Tercera, realidad de la personalidad. Uno es más real, más plenamente uno mismo, cuanto más avanza del séptimo al primer círculo. En suma, a cada paso nuestra mente se alinea más con Dios, nuestra alma se engrandece y nuestra personalidad se unifica y fortalece. Interesantemente, el libro aclara que alcanzar círculos más altos no significa automáticamente conocer más a Dios en lo personal. Uno puede estar en el 6º o 7º círculo y aún así tener una fe sincera y un amor verdadero por Dios casi tanto como alguien en el 2º o 1º. La diferencia es que quien ha avanzado más círculos posee una experiencia más profunda de la realidad cósmica y de la ciudadanía universal. Es más consciente del plan evolutivo del Supremo y de su lugar en el universo. En cambio, alguien en círculos inferiores puede amar a Dios, pero le falta esa perspectiva cósmica. En palabras del texto, un ser en el 7º o 6º círculo puede ser casi tan auténticamente conocedor de Dios, como alguien que esté en el 2º o 1er círculo, pero estos seres de círculos más bajos están mucho menos conscientes de la relación experiencial con el Ser Supremo, la ciudadanía universal. No todos logran agotar los 7 círculos antes de morir, y eso está previsto. El logro de estos círculos cósmicos se volverá parte de la experiencia de los que ascienden en los mundos de estancia si no consiguen dicho logro antes de la muerte natural. Es decir, las primeras mansiones a las que despertamos tras esta vida ofrecen la oportunidad de terminar, de ponerse al día. En los mundos de estancia, las esferas de entrenamiento morontial inicial, los mortales rezagados en círculos continuarán avanzando hasta llegar al primero antes de seguir a etapas más altas. En resumen, la progresión por los círculos es un proceso individualizado y gradual. Es la suma de elecciones libres, alineadas con la verdad, la belleza y la bondad, que va transformando al ser desde adentro. Cada persona debe conquistarse a sí misma en este viaje hacia el interior, hacia el ajustador, y hacia arriba, hacia Dios. Os ponéis en camino investidos de vuestra mente mortal en el 7º círculo y viajáis hacia el interior. Avanzáis círculo tras círculo, hasta que alcanzáis el primer círculo, o círculo interno de contacto y comunión relativos con el ajustador interior. Si la muerte interrumpe la carrera, simplemente continuamos esa lucha y ascenso en otro escenario, con nuevas ayudas, pero siempre con nuestra voluntad como factor decisivo. Para facilitar la comprensión, el libro de Urantia describe algunas características particulares de ciertos círculos clave, especialmente el 7º, el 3º y el 1º, los inicios, un hito medio y la culminación. También relaciona el progreso del mortal con la asignación angélica, guardianes seráficos en distintos niveles. El 7º círculo,
Este es el punto de partida de la verdadera carrera ascendente del ser humano. El ingreso en el séptimo círculo marca el comienzo de la verdadera función de la personalidad humana. Uno entra en el séptimo círculo cuando desarrolla plenamente voluntad y conciencia moral, la capacidad de hacer elecciones personales con responsabilidad ética y valor espiritual. En este nivel, el intelecto humano opera ya bajo la influencia coordinada de los 7 espíritus ayudantes de la mente, especialmente bajo la guía del más elevado de ellos, el espíritu de sabiduría. Dicho de otro modo, la mente ha alcanzado un funcionamiento donde los instintos, la razón, el coraje, el conocimiento, el consejo, la adoración y la sabiduría, los 7 ayudantes, actúan en conjunto. En este séptimo nivel, el mortal es admitido en los circuitos del Espíritu Santo, que es la presencia mental espiritual de la Madre Divina del universo local. Esto indica que la persona se ha elevado por encima de la mera mente animal. Ahora recibe la ministración universal que se otorga a las mentes autoconscientes evolutivas. En Urantia, adicionalmente, entrar al séptimo círculo suele coincidir con la recepción inicial del Espíritu de la Verdad, la influencia espiritual de Micael, Jesús, enviada después de su ascensión. El Espíritu de la Verdad realza la capacidad de captar la verdad espiritual y orienta a los mortales hacia las realidades del Hijo, Cristo. Desde Pentecostés, todos los que deciden sinceramente vivir una vida espiritual sienten en mayor o menor grado esa guía del Espíritu de la Verdad, y esto va de la mano con haber activado los potenciales superiores de la mente. Lo más notable, al alcanzar este círculo por primera vez un ajustador del pensamiento puede residir en la mente humana. De hecho, la recepción de un ajustador del Padre es uno de los criterios para considerar que alguien ha entrado realmente en el séptimo círculo. La persona del séptimo círculo, habiendo despertado su vida moral y espiritual, es vista como un auténtico ciudadano potencial del universo local. Ya no es solamente un animal racional, es un ascender en potencia, un candidato a la vida morontial. En este nivel inicial, la asignación angelical es bastante general. En el círculo inicial, o séptimo círculo, los seres humanos tienen un ángel guardián con una compañía de querubines auxiliares encargados del cuidado y de la custodia de 1000 mortales. Es decir, un solo serafín, con ayuda de querubines, cuida a un gran grupo, hasta 1000 personas, que se encuentran en las etapas más tempranas del camino espiritual. Estos serafines actúan casi como guardianes comunitarios, inspirando y protegiendo de forma colectiva a los mortales que recién han elegido el camino de la luz, pero que todavía están lejos de la meta. A medida que el mortal avanza, la atención seráfica se va focalizando en grupos más pequeños, reflejando el creciente valor cósmico de cada individuo y su mayor receptividad. Cuando se alcanza el quinto círculo, los seres humanos son agrupados en compañías de aproximadamente 100 y una pareja de serafines guardianes, con un grupo de querubines, se encargan de ellas. Ahora, en lugar de 1000 personas por guardián, la proporción es alrededor de 100 por par seráfico. El progreso del alma hace que cada individuo merezca y requiera más atención personalizada. Cuando alcanzan el cuarto círculo, los seres mortales son reunidos en grupos de 10 y una pareja de serafines, asistida por una compañía de querubines, se encarga nuevamente de ellos. Aquí vemos que al umbral del tercer círculo, justo antes de lograrlo, los mortales ya están casi en tutoría individual, un guardián por cada 10 personas. Se podría decir que en el cuarto círculo, la personalidad humana está ya bastante madura y el trabajo de los ángeles se vuelve más intenso y específico para cada caso. El tercer círculo. Este nivel es de gran trascendencia. Lograr el tercer círculo psíquico asegura varios beneficios extraordinarios. Este nivel es de gran trascendencia. Lograr el tercer círculo psíquico asegura varios beneficios extraordinarios. Si es que el ajustador residente aún no lo era, al llegar al tercer círculo definitivamente se vuelve autoactivo, es decir,
capaz de funcionar con mayor independencia y eficacia dentro de la mente humana. En realidad, el libro de Urantia señala que uno de los grandes días del ajustador es cuando su sujeto alcanza el tercer círculo, asegurando así al monitor el alcance de la autoactividad y de una gama de función aumentada. Un ajustador autoactivo puede realizar ciertas manipulaciones mentales y espirituales sin estar limitado por la falta de receptividad del humano. Entra en una fase mucho más dinámica de la cohabitación, preparando activamente la mente para la siguiente vida. Al ingresar en el tercer círculo, inmediatamente se asigna un ángel guardián personal, en realidad un par de serafines, a ese mortal. Hasta aquí, los ángeles estaban a cargo de varios individuos a la vez. Ahora, un ser humano comienza a ocupar todo el tiempo y dedicación de un serafín custodio. El libro de Urantia afirma: cuando una mente mortal alcanza el tercer círculo, desde ese momento en adelante, un ángel personal, en realidad dos, se dedicará total y exclusivamente a ese mortal ascendente. Este guardián personal del destino trabajará con el individuo de forma íntima, coordinando recursos cósmicos para ayudarlo en sus últimos pasos como mortal. Aunque el ajustador y el ángel guardián no se comunican entre sí de manera visible, se puede observar un mejoramiento claro en todas las fases de logro cósmico y desarrollo espiritual posteriormente a la asignación del ayudante seráfico personal. Es decir, la presencia de un guardián dedicado parece facilitar aún más la labor del ajustador y el progreso general del alma. A partir del tercer círculo, el ajustador intenta morontializar la mente del hombre durante el resto de la vida mortal, tratando de elevar su pensamiento al nivel de una mente intermedia entre materia y espíritu, preparándolo para la fusión. Y con el apoyo del serafín, el ajustador buscará completar los círculos restantes, segundo y primero, antes de la muerte física, si es posible. Un mortal del tercer círculo que recibe un guardián personal es considerado garantizado para sobrevivir, a menos que cometa una decisión deliberada de rechazar la supervivencia. Así que alcanzar el tercer círculo es casi sinónimo de asegurar la vida eterna desde la perspectiva universal. Aunque el libro no entra en detalle específico del segundo círculo, podemos inferir que en el segundo círculo el mortal está prácticamente listo para la plena comunicación con el ajustador y para los últimos refinamientos de carácter. Sigue teniendo a su ángel guardián personal, su ajustador es plenamente activo y sus últimos rezagos de inmadurez se están limando. Alcanzar el primer círculo cósmico es la cúspide del crecimiento en la vida terrenal. El completar el primer círculo denota una madurez relativa del ser mortal. En este nivel, el ajustador del pensamiento logra por fin un contacto claro y constante con la mente humana. El ajustador no puede ordinariamente hablar contigo hasta que llegues al primero y final círculo. Cuando el socio humano consigue el primer círculo psíquico, él y su ajustador pueden intercomunicarse, por lo menos hasta cierto grado. Este es quizás el logro más extraordinario. La persona experimenta directamente la orientación divina, reconoce la voz suave del ajustador dentro de sí. Tal comunicación suele ser más bien impresiones, fuerte conciencia de la presencia divina, intuiciones sumamente claras, más que palabras literales. Pero en algunos casos avanzados puede haber incluso diálogo consciente con el ajustador. Cabe señalar que aún así se advierte de no confundir cada pensamiento propio con la voz del ajustador. Se necesita mucha lucidez para discernirlos. En el primer círculo se termina la etapa puramente humana de la mente. El dominio del primer círculo cósmico señala la terminación del ministerio conjunto de los espíritus ayudantes de la mente como influencia exclusiva. Más allá del primer círculo, la mente se vuelve cada vez más semejante a la inteligencia de la etapa morontial. Esto significa que la mente del individuo, aunque aún vinculada al cerebro físico, opera ya casi como una mente morontial, estado intermedio entre lo material y lo espiritual.
Ha sido elevada por la influencia del Espíritu. Está bajo la acción combinada de la mente cósmica, el Espíritu Santo del universo local, y de la dotación superadjutante del Espíritu Creador. En términos prácticos, la persona piensa y actúa con una sabiduría, amor y comprensión que sobrepasan por mucho lo común en la experiencia humana. Un mortal del primer círculo es realmente un morador en dos mundos, todavía humano, pero con los pies ya en lo morontial. Puede vivir en la tierra, pero entiende la perspectiva universal. Este nivel de desarrollo es muy raro en Urantia. Solo unos pocos individuos sobresalientes lo han alcanzado antes de dejar este mundo. Se nos dice que incluso hoy en nuestro planeta hay personas que han completado sus círculos, aunque la mayoría no fusionará aquí, debido a que faltan logros espirituales más sublimes, que suelen alcanzarse después. Habiendo cruzado el primer círculo, lo único que separa al mortal de la fusión con el ajustador es, básicamente, el momento adecuado y la voluntad final. Si la persona sigue viviendo, es muy posible que en algún punto tome la decisión culminante de consagración total a la voluntad de Dios, tras lo cual no habría impedimentos para la fusión inmediata. En caso contrario, la fusión ocurrirá poco después de la muerte, en el primer mundo de mansión. En cualquiera de los dos escenarios, el primer círculo es la graduación de la vida como mortal evolucionario. Desde el tercer círculo en adelante, como mencionamos, cada individuo ya tiene su guardián del destino personal que lo acompaña. En el primer círculo, ese ángel continúa ministrando dedicadamente. De hecho, se dice que los serafines guardianes atestiguarán eventualmente nuestra fusión con el ajustador y la certificarán ante el universo. Son ellos quienes, junto con nuestro ajustador, validarán que efectivamente nos hemos vuelto un solo ser fusionado. Después de completar los círculos y cuando la voluntad humana se alinea completamente con la divina, ocurre la fusión. Este es literalmente el nacimiento de un nuevo ser. El humano y el fragmento de Dios se convierten en uno solo, inseparable para toda la eternidad. El libro de Urantia explica que la finalización de los círculos es una condición previa, pero que la fusión misma depende de logros espirituales aún mayores y más sublimes, del logro de una sincronización final y completa de la voluntad mortal con la voluntad de Dios. En otras palabras, uno puede haber moralmente madurado, pero todavía necesita la entrega total de sí mismo a la voluntad divina para que la fusión sea posible. Muchos seres viven en Urantia, habiendo alcanzado sus círculos, pero no están fusionados aún porque continúan esforzándose en esa consagración absoluta, que a veces no se alcanza, sino hasta después de la muerte, en las primeras mansiones. Una vez se concreta la fusión, el ajustador y el mortal ya no son dos cosas, sino una. Después de la fusión del alma morontial inmortal y el ajustador asociado, toda la experiencia y todos los valores del uno se vuelven finalmente posesión del otro, de manera que los dos son efectivamente una entidad. Todo lo que era divino del ajustador se le acredita al ascendente, y toda la individualidad y experiencia de la criatura se absorbe en el ajustador, que ahora es personalidad. Este nuevo ser fusionado es un hijo ascendente de Dios. Tradicionalmente, al fusionado se le otorga un nuevo nombre en el universo local, un nombre morontial, para marcar esta nueva identidad. Y suele haber un periodo especial, se mencionan 40 días simbólicos de retiro, en que el recién fusionado reflexiona y decide los pasos siguientes de su carrera, por ejemplo, elegir ciertos servicios o prepararse para los viajes a Jabona. En casos raros de fusión antes de la muerte, el cuerpo material del mortal es consumido por el fenómeno. Los humanos alrededor solo verían que la persona desaparece repentinamente. Antiguamente, esto se llamó ascender al cielo en carro de fuego. Esto ocurrió, por ejemplo, con Elías en la tradición bíblica, según la explicación urantiana. Son instancias en que Dios se lleva al mortal vivo debido a que nada más lo ata a la tierra espiritualmente. Pero de nuevo, lo usual es que la fusión ocurra en los mundos mansión. Jesús de Nazaret, en su vida humana,
Experimentó en lo personal la progresión por los círculos psíquicos. Aunque era un hijo divino encarnado, vivió su vida como hombre, sometiéndose a las mismas leyes del crecimiento humano. Eso sí, sin el obstáculo del pecado interno. El libro no lo dice explícitamente, pero podemos inferir que a medida que Jesús crecía en sabiduría y entregaba su voluntad al Padre, fue atravesando los círculos. Para cuando fue bautizado a los 30 años, debió haber alcanzado el primer círculo, pues su ajustador interno se manifestó plenamente, lo oía con claridad. Tras superar las tentaciones y dedicarse al servicio pleno de Dios, es seguro que logró la sincronización total de su voluntad con la del Padre, es decir, la fusión espiritual, aunque en su caso el ajustador se personalizó en lugar de fusionarse, dado su estatus único. Jesús es así el ejemplo viviente de la meta de los círculos, una vida mortal en perfecta armonía con Dios. Los círculos psíquicos describen el viaje interior que todo ser humano debe emprender para alcanzar su potencial divino. Es un viaje de transformación de la mente y el carácter, donde cooperamos con fuerzas espirituales, ajustador, espíritu, ángeles, para evolucionar más allá de nuestras limitaciones animales. Comenzamos como criaturas casi materiales, con destellos de autoconciencia moral, y terminamos, tras mucho esfuerzo, como personalidades equilibradas, sabias, amorosas, llenas de fe, en las que Dios puede reflejarse claramente. Cada círculo conquistado es un paso hacia la libertad cósmica y la ciudadanía universal. Recorrer los círculos no es fácil, implica luchar con nuestras debilidades, perseverar en decisiones buenas una y otra vez, comprendernos, conquistarnos y dominarnos a nosotros mismos, pero es el propósito mismo de la vida mortal. Como declara el libro, la meta magna de la existencia humana consiste en sincronizarse con la divinidad del ajustador residente. Al hacerlo, no solo aseguramos nuestra supervivencia más allá de la muerte, sino que allanamos el camino para una gloriosa carrera futura, ascendiendo hasta Dios. Los círculos psíquicos son, pues, el fundamento de la aventura eterna de llegar a ser perfectos como el Padre es perfecto. Con la guía infalible del ajustador por dentro, el apoyo de nuestros ángeles por fuera y la fe viva como brújula, todos estamos invitados a emprender este viaje hacia el interior de nosotros mismos, que es también el viaje hacia arriba, hacia la luz y la vida de la divinidad. Ese es el plan universal para cada uno de nosotros, y los círculos son tan solo el comienzo emocionante de una odisea espiritual sin fin.